Nadie imaginó que el día más importante para la aviación nacional empezaría con una humillación pública. El aire en la base aérea San Martín estaba cargado de ansiedad y expectativa. El rugido de los motores y el olor a queroseno eran parte del ritual. Pero ese día la tensión tenía otro matiz. El mayor Alonso Duarte, leyenda viva de la aviación, sería evaluado en su intento por romper el récord mundial de velocidad. Sin embargo, una sombra de sospecha y envidia flotaba sobre él, alimentada por rivales y por un sistema que no soportaba ver a un veterano vencer a los jóvenes. La mañana era gris, las nubes bajas hacían que todo pareciera más pesado. Alonso llegó temprano, como siempre, uniforme impecable y paso firme, aunque las arrugas en su frente traicionaban las noches de insomnio. Al cruzar el hangar, sintió las miradas. Algunos eran de respeto, otros de lástima, y unos pocos, los más jóvenes, lo veían casi como un estorbo. Su avión, el Fénix Azul, esperaba en el hangar número 3. El mecánico jefe, Vargas, lo saludó con un gesto discreto. «Todo listo, mayor. Revisé cada milímetro, como pidió». Alonso asintió en silencio. Sobre la manga izquierda de su chaqueta, el emblema de un halcón atravesado por un rayo azul era visible. Un símbolo que pocos reconocían, pero que, para quienes sabían, representaba misiones imposibles y victorias que nunca se contarían en público. A pocos metros, el comité de jueces discutía entre papeles y tablets. El jefe de jueces, Delgado, era conocido por su rigidez y por su antipatía hacia Duarte. Cuando Alonso se acercó, el murmullo cesó. Delgado lo recibió con una sonrisa fría. «Mayor Duarte, antes de iniciar la prueba, revisaremos su nave. Ya sabe, protocolos internacionales», anunció, casi teatral. El chequeo fue minucioso, casi obsesivo. A cada paso, Delgado encontraba una excusa para demorar el proceso, revisando 2 y 3 veces los mismos detalles. Finalmente, con voz más alta de lo necesario, anunció: «Lo siento, mayor. Detectamos una anomalía en el sistema hidráulico. Su avión no cumple con las especificaciones. Según el reglamento, está descalificado». Un silencio sepulcral cayó sobre el hangar. Algunos técnicos bajaron la cabeza, otros se quedaron boquiabiertos. Desde el fondo, un grupo de jóvenes pilotos comenzó a murmurar. Alonso sintió un golpe en el pecho, pero no permitió que nadie viera su frustración. Mantuvo la mirada firme. «¿Puede mostrarme el informe, juez?», preguntó, manteniendo la calma. Delgado levantó un papel, agitando el documento para que todos lo vieran. «Aquí está. El reglamento es claro. Cualquier alteración, aunque mínima, implica descalificación inmediata. Lo lamento, mayor, pero son las reglas». Las cámaras de la prensa, siempre ávidas de escándalos, captaron el momento. Los flashes iluminaban el rostro de Alonso, pero él se negó a responder a las preguntas de los reporteros. Dio media vuelta y caminó hacia su equipo. Mientras tanto, en las gradas, los espectadores murmuraban: «¿De verdad creen que fue un error del avión? ¿No será que le tienen miedo a que rompa el récord? Una vergüenza lo que le hacen al mayor Duarte». Entre los murmullos, una joven cadete llamada Ana Beltrán, que había entrenado con Alonso en simuladores, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que el Fénix Azul estaba en perfectas condiciones porque ella misma había revisado los informes la noche anterior. Alonso, lejos de la multitud, se sentó en un banco detrás del hangar. Pasó la mano por el emblema de su chaqueta y cerró los ojos, recordando los días en que el respeto no se mendigaba, se ganaba en el aire. Sabía que el juego estaba arreglado, que su legado molestaba a muchos. Pero también sabía que, si bajaba la cabeza, daría razón a quienes siempre esperaron su caída. Los jueces, satisfechos con su decisión, ordenaron continuar la jornada. La voz de Delgado resonó por los altavoces. «Siguiente piloto, prepárese para la prueba». Pero la noticia ya era viral. En las redes sociales, videos y fotos del momento en que descalificaron a Alonso Duarte se compartían con miles de comentarios, la mayoría de indignación y apoyo al veterano. «No pueden tratar así a un héroe. Corrupción y envidia en la aviación nacional. Justicia para Duarte». Mientras tanto, en los vestuarios, un grupo de pilotos jóvenes no pudo resistir la tentación de burlarse. ¿Vieron la cara que puso el viejo cuando lo echaron? Lo dije, estos dinosaurios no saben cuándo retirarse.
Mejor para nosotros, menos competencia. Ana, al escuchar esto, no aguantó más. Se acercó a Alonso y en voz baja le dijo: «Mayor, esto no es justo. Si me permite, puedo revisar el informe de los jueces. Sé que su avión está en regla». Alonso le agradeció con una sonrisa triste. «Gracias, Ana. Pero a veces la verdad tarda en salir, pero siempre llega». Los minutos pasaron lentos. El público seguía agitado. Los jueces parecían cada vez más incómodos. Entretanto, varios técnicos comenzaron a comparar los registros de otros pilotos y notaron que otros aviones presentaban las mismas anomalías que el Fénix Azul, pero solo Duarte fue descalificado. El rumor creció. Algunos oficiales veteranos, que conocían la integridad de Alonso, exigieron una revisión pública. Delgado, presionado, trató de desviar la atención, pero el ambiente era de tensión total. En ese instante, un periodista se acercó a Alonso. «Mayor, ¿quiere dar una declaración?». Alonso lo miró de frente. «No vine aquí por fama ni para entrar en polémicas. Vine a volar, a demostrar que la pasión no tiene edad ni fecha de vencimiento. Cuando me dejen subir a ese avión, responderé en el cielo, no con palabras». El reportero asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. En los hangares, Ana y 2 técnicos más lograron recopilar pruebas de que el informe del sistema hidráulico había sido manipulado. Con documentos en mano, se dirigieron al comité organizador y exigieron una revisión inmediata. Delgado, acorralado, intentó minimizar el asunto. «Solo seguimos el protocolo». Pero el jefe del comité, al ver las evidencias, ordenó que el Fénix Azul fuera inspeccionado por un equipo independiente. Los minutos que siguieron fueron de máxima tensión. El público, enterado de lo que ocurría, empezó a gritar consignas de apoyo. «¡Que vuele el mayor! ¡Justicia para Duarte!». El resultado no dejó dudas. El avión estaba en perfectas condiciones. No había motivo para la descalificación. El jefe del comité, avergonzado, tomó el micrófono. «Se ha comprobado que la descalificación del mayor Duarte fue un error. Tiene derecho a volar». El hangar estalló en aplausos. Alonso, con los ojos brillantes, se puso de pie. Ana le entregó el casco y le susurró: «Hágalo por todos nosotros». Alonso asintió, se encaminó hacia el Fénix Azul y antes de subir, ajustó la manga para dejar ver el emblema del halcón azul. Era su manera de decirle al mundo que nada ni nadie podía borrarlo de la historia. El público enmudeció mientras el motor rugía y el Fénix Azul rodaba hacia la pista. El sol, que hasta entonces se había ocultado, asomó entre las nubes como un buen augurio. La torre de control autorizó el despegue. Alonso respiró hondo y pensó en todos los que creían en él, en quienes lo habían traicionado y, sobre todo, en quienes algún día pelearían la misma batalla por dignidad. El Fénix Azul despegó, y por primera vez en mucho tiempo, el mayor Duarte volaba no solo por un récord, sino por justicia. El murmullo de la multitud no cesaba mientras Alonso Duarte se acercaba al Fénix Azul. Cada paso resonaba en el cemento como un eco del pasado. Años de disciplina, sacrificio y vuelo. El sol, ahora más alto, proyectaba la sombra del avión sobre la pista, dibujando en el suelo la silueta de un pájaro a punto de desplegar sus alas. Los jueces observaban con incomodidad desde la cabina de control. Delgado, el responsable de la descalificación injusta, sudaba bajo el uniforme, evitando cruzar la mirada con el mayor. A su lado, el presidente del comité revisaba de nuevo los informes, buscando alguna justificación que lo liberara de la vergüenza colectiva. Alonso, por su parte, estaba completamente concentrado. Subió a la cabina con movimientos precisos, casi rituales. Los dedos recorrían los controles, palpando botones, palancas y displays con la familiaridad de quien conoce su máquina, como una extensión de sí mismo. Un leve temblor en la mano fue el único vestigio de la tensión vivida. Al ajustarse el arnés, el emblema del halcón azul quedó expuesto bajo la luz del mediodía. Por la radio, la voz del mecánico Vargas llegó suave pero firme. «Mayor, toda la base está con usted». Alonso sonrió apenas, presionó el botón de encendido y sintió el rugido profundo del Fénix Azul. El corazón le latía fuerte, no solo por la adrenalina del reto, sino por la dignidad recuperada. Miró hacia la torre de control y asintió. Desde la cabina de prensa, Ana Beltrán alzó el pulgar en señal de apoyo.
El procedimiento de despegue inició. El aire era denso, saturado de expectativas. Los técnicos, los cadetes, incluso los rivales, ahora observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo más grande que una simple competencia. Mientras rodaba hacia la pista, un flashback cruzó la mente de Alonso. Recordaba su primer vuelo, a los 20 años, en un avión mucho menos sofisticado, pero con el mismo deseo ardiente de volar. Recordaba también el accidente de su compañero y la primera vez que tuvo que aterrizar en emergencia. Cada cicatriz, cada error, cada acierto, lo había preparado para ese instante. El Fénix Azul se alineó al inicio de la pista. Desde los altavoces, la voz del presidente del comité anunció: Mayor Alonso Duarte autorizado para intento oficial de récord mundial. Tiempo límite, 4 minutos con 30 segundos. Suerte. En la tribuna, el público contenía el aliento. Algunos niños agitaban banderas improvisadas con el nombre Duarte escrito a mano. Los veteranos de la base, muchos de los cuales habían servido bajo su mando, se pusieron de pie. Alonso respiró hondo. El silencio en la cabina solo era roto por el bip de los sistemas listos y el zumbido de los motores en ralentí. Miró la foto de su hija, pegada en el panel, y murmuró: Por ti, por todos los que nunca se rindieron. Apretó el acelerador. El rugido del Fénix Azul rompió la quietud. En cuestión de segundos, la nave alcanzó la velocidad de despegue y se elevó suavemente, como si el aire mismo se abriera para recibirlo. En la torre de control, todos observaban las pantallas. El radar marcaba la trayectoria perfecta. Delgado, sintiendo la presión de las miradas, fingía tomar notas, aunque su atención estaba fija en cada segundo del cronómetro. El récord consistía en recorrer un circuito aéreo de alta velocidad, con 3 giros en torno a torres de control señaladas, sin perder ni un ápice de precisión. Una maniobra peligrosa, donde cualquier error significaba la descalificación, o algo peor. En el primer giro, Alonso sintió el avión responder con agilidad. Los mandos eran una extensión de sus propios nervios. La cabina vibraba. El mundo exterior era un borrón de cielo azul y tierra marrón. En el segundo giro, el viento lateral intentó desestabilizar la nave, pero el mayor corrigió con un movimiento sutil y experto. En la radio, la voz de Ana retumbó: «Vamos, mayor, lo está logrando». Una ráfaga de recuerdos cruzó la mente de Alonso. La pérdida de su esposa, el sacrificio de la familia, los días en que solo el cielo parecía comprender su dolor. Ahora, todo eso se convertía en combustible, en fe, en determinación. La multitud, viendo la pantalla gigante, gritaba su nombre. Cada segundo contaba. Delgado, cada vez más nervioso, susurró a otro juez: «Si lo logra, todo el comité quedará en ridículo». Pero nadie escuchaba. Los ojos estaban clavados en el cielo. En el tercer giro, la nave sufrió una ligera turbulencia. El Fénix Azul descendió varios metros y las alarmas se encendieron. En la tribuna, un suspiro colectivo se apoderó de todos. Alonso mantuvo la calma. Miró el panel, ajustó el estabilizador y recuperó la altura. Por un instante, la mente de Alonso viajó al pasado. Recordaba una misión de combate en la frontera norte, años atrás, donde tuvo que tomar una decisión imposible para salvar a su escuadrón. Entonces, como ahora, el mundo parecía reducirse a un solo instante. Elegir entre rendirse o confiar en sí mismo. Con el pulso firme, Alonso completó el último giro. El cronómetro marcaba 4 minutos y 15 segundos. Todavía tenía tiempo. Alineó el Fénix Azul para la recta final. Empujó el acelerador al máximo y sintió cómo el cuerpo se pegaba al asiento. El rugido del motor llenó el cielo, y en ese instante, todos en la base supieron que estaban presenciando historia. Cruzó la línea de meta a una velocidad récord, apenas unos segundos antes del límite. El radar confirmó la marca. Había superado el récord mundial por casi medio segundo. El silencio se rompió en un estallido de aplausos, gritos y lágrimas. Los jueces, incluso los más críticos, tuvieron que ponerse de pie. En la torre, Delgado intentó escabullirse, pero la multitud lo rodeó, exigiendo explicaciones. Alonso, con las manos temblorosas, aterrizó suavemente.
Al salir de la cabina, fue recibido por una ola de abrazos. Ana, Vargas, los cadetes, los viejos compañeros, incluso algunos rivales se acercaron, cabizbajos pero sinceros, a felicitarlo. En el altavoz, la voz del presidente del comité, ahora avergonzado, sonó solemne. La base aérea San Martín felicita oficialmente al mayor Alonso Duarte, nuevo poseedor del récord mundial de velocidad aérea. Pedimos disculpas públicas por el error cometido esta mañana. La multitud aplaudió aún más fuerte. Alonso, con el casco en la mano y el emblema del halcón azul bien visible, miró al público y levantó el brazo en señal de victoria y reconciliación. Sin embargo, cuando las cámaras lo enfocaron, Alonso no habló de récords ni de gloria. Tomó el micrófono y con voz pausada, dijo: «Hoy no gané yo solo. Ganamos todos los que alguna vez fuimos descalificados por injusticia, todos los que luchamos por nuestro nombre y nuestra dignidad. A veces la vida intenta derribarnos, pero siempre hay una oportunidad de volar más alto». El público se emocionó. Ana, llorando de felicidad, le entregó una bandera con el emblema del halcón azul. El veterano la abrazó, sabiendo que ese momento quedaría grabado para siempre. Sin embargo, mientras la multitud celebraba y la prensa buscaba entrevistas, Delgado y algunos miembros del comité se reunían a puertas cerradas, preocupados por las repercusiones. El prestigio de la base, el honor del torneo y, sobre todo, la confianza del público estaban en juego. Pero para Alonso, lo importante no era lo que dirían los jueces, sino lo que sentirían quienes vieron la verdad, que ningún sistema, por corrupto o temeroso que sea, puede detener el vuelo de quien nunca deja de soñar. Mientras el sol se ocultaba y la base comenzaba a vaciarse, Alonso se quedó solo junto al Fénix azul. Pasó la mano por el fuselaje y susurró: «Gracias, viejo amigo. Una vez más, volamos por encima de la injusticia». Y aunque el día había comenzado con humillación, terminaba con una lección para todos, que el coraje y la integridad no necesitan permiso para brillar. El eco de los aplausos aún resonaba en la base aérea San Martín. Pero para Alonso Duarte, la verdadera batalla recién comenzaba. Mientras descendía del Fénix azul, su andar era sereno, pero su corazón latía con la intensidad de una tormenta. Sabía que la hazaña del récord mundial sería noticia, pero también que la herida de la injusticia sufrida esa mañana no desaparecería fácilmente. Los cadetes y técnicos rodearon al mayor, levantándolo en hombros entre vítores y lágrimas. Ana Beltrán, con la bandera azul en las manos, lo abrazó con fuerza, susurrándole: «Usted nos enseñó que nunca hay que rendirse. Gracias por no dejarnos solos». Delgado, el juez que había intentado descalificarlo, trató de mezclarse entre la multitud, pero los veteranos lo interceptaron. El presidente del comité, ahora consciente de la gravedad de lo ocurrido, pidió la palabra ante todos. «Quiero pedir disculpas públicas al mayor Duarte y a toda la comunidad aeronáutica. Hemos aprendido una lección sobre humildad, justicia y el valor de quienes han dedicado su vida a volar. El récord que hoy celebramos no es solo una cifra, es un símbolo de integridad y perseverancia». Los medios de comunicación captaron cada instante. El rostro de Alonso, emocionado pero sereno, se transmitía en directo por todo el país. Los mensajes de apoyo inundaban las redes sociales. Veteranos de otras bases, pilotos retirados, familiares y miles de personas comunes escribían mensajes de agradecimiento y admiración. Pero para Alonso, el momento más especial llegó cuando, entre la multitud, su hija Lucía se abrió paso corriendo hacia él. Lo abrazó, llorando de emoción. «Papá, sabía que lo lograrías. Eres mi héroe». Alonso la levantó en brazos, con lágrimas en los ojos. En ese instante, todos los sacrificios, las noches de soledad y los días de lucha valieron la pena. El sol ya comenzaba a ocultarse tras los hangares, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. La base volvía poco a poco a la calma, pero algo había cambiado para siempre. Inspirados por la historia del mayor Duarte, muchos jóvenes cadetes se acercaron a pedirle consejos, a compartir sus sueños y temores. El comando de la base le ofreció a Alonso un nuevo puesto, mentor y formador de nuevas generaciones de pilotos, un rol que aceptó con humildad y entusiasmo. Sabía que su misión ahora era otra: enseñar no solo a volar, sino a resistir la injusticia, a nunca bajar la cabeza ante el poder y a creer siempre en uno mismo. Con el tiempo, su historia se transformó en una leyenda. Cada año, en el aniversario de su récord,
la base organizaba una ceremonia en la que se contaba su ejemplo de superación y justicia. Ana Beltrán se convirtió en una de las mejores pilotos del país, siempre recordando que todo comenzó el día en que tuvo el valor de defender la verdad. Quizá, pensó Alonso una noche mientras observaba las estrellas desde la pista vacía, lo más importante no era el récord ni la ovación. Lo esencial era haber recuperado la dignidad, haber demostrado que el silencio y la injusticia pueden ser vencidos con integridad, valentía y apoyo colectivo. La cámara se aleja mostrando la base iluminada, el fénix azul brillando en el hangar y el rostro sereno de Alonso, sabiendo que su legado vive en cada joven que sueña con volar más alto que sus miedos. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te cerraba las puertas, pero aún así seguiste adelante? ¿Has sido testigo de una injusticia transformada en triunfo? Cuéntanos tu historia en los comentarios, comparte este video con quien necesita creer en segundas oportunidades y suscríbete para más relatos inspiradores. Recuerda, el verdadero vuelo comienza donde termina el miedo.